levantó de sus cenizas y se levantó de sus adversidades. Y eso lo encontramos nosotros en Jueces capítulo 5, verso 7, que dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. La mujer que está aquí, la mujer cristiana, y muchas de nosotras tenemos una historia, tenemos un pasado, tenemos una niñez, y muchas de nosotras tenemos una niñez que nos quebró. Una niñez que nos rompió, quedamos rotas, quedamos heridas frente a esa circunstancia. Y por ese pasado que muchas de nosotras cargamos, pero que en el alma nadie puede discernir, muchas de nosotras, la obra que Cristo ha hecho es tan grande y poderosa, porque con ese encuentro con Dios, el Señor empezó a levantar a la mujer rota, quebrada, herida, ahora para su gloria y para su honra. Y esa es la historia de muchas de nosotras las mujeres. Si cada una de nosotras contáramos nuestra historia, contáramos nuestras lágrimas, contáramos nuestro pasado, contáramos nuestra pobreza, contáramos todo lo que nos ha tocado vivir, hiciéramos un libro que sería bestseller de todo lo que nosotros hemos pasado. Pero lo más precioso de resaltar de nuestra historia es la intervención de Dios mismo en nuestras vidas. Y esa intervención es la que realmente muestra un pasado, un antes y un después con Cristo Jesús. Entonces vamos a conocer en esta historia, en esta reflexión o predicación en el día de hoy, la historia de 3 mujeres en la Biblia que hicieron exactamente eso. Fueron mujeres que se levantaron en medio de las adversidades y en medio de las situaciones que ellas estaban viviendo. Pero estas historias también hablan de ti. Hablan de tu propia historia. Y yo sé que te vas a identificar, si no es con las 3, te vas a identificar con una de ellas. En el capítulo 2 de Jueces, vemos nosotros que hay una nota especial en el capítulo 2, en el verso 10, donde nos habla de una generación que se levantó, pero esta generación no conocía al Señor, no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho. En Jueces capítulo 2 nos habla de que Josué había muerto y que después de la muerte de Josué, los ancianos también que caminaron con Josué también murieron. Entonces se nos presenta un panorama ahora aquí en Jueces 2 de un pueblo que ya no conocía al Señor, que se había olvidado de las maravillas, de las obras y de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y esta es la situación en la cual comienza Jueces capítulo 2. Entonces esa generación cayó en un ciclo trágico de pecado. Y nos revela el capítulo 2 dónde cayeron ellos. Cayeron en que ellos empezaron a servir a los Baales, a otros dioses, y se olvidaron y dejaron a Dios. Cayeron en manos de sus enemigos y sus enemigos los oprimieron. Sufrieron aflicción, temor, persecución, y ellos, cuando se encontraban atrapados en sus adversidades, cuando se encontraban atrapados en sus aflicciones y en sus tormentos, entonces ellos se acordaban de Dios y ellos clamaban a Dios. Y como tenemos a un Dios tan misericordioso y tan bondadoso, cada vez que ellos gemían, cada vez que ellos lloraban, cada vez que ellos pedían ayuda, Dios, como un Dios que es Padre, venía al socorro de sus hijos.
para ayudarles en todas sus adversidades. En esta historia, Dios les envía 3 jueces antes de llegar a la historia del día de hoy. Y esos 3 jueces, primero era Otoniel. Otoniel era sobrino de Caleb. Y Otoniel estuvo allí y Dios lo usó para librar al pueblo de Israel del rey de Mesopotamia, que era Cus, que dice doblemente impío, doblemente en iniquidad. Y podemos ver cómo Dios utilizó a Otoniel para liberar al pueblo. Luego de esto, el pueblo del Señor volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, volvió a estar oprimido bajo el gobierno de Eglón, que era rey de Moab, y nuevamente clamaron a Dios y Dios vino en su ayuda. Luego de esto, vemos en las Escrituras que Sangar, no se sabe cuánto tiempo duró reinando, o como juez más bien. Entonces él los libró de la opresión de los filisteos. Después de ello, dice la Escritura, el pueblo volvió a hacer lo malo y una vez más Dios fue movido a misericordia. Después de esto, entonces, en el capítulo 4 de Jueces, vemos la historia de Débora. Débora es presentada en el capítulo 4 de Jueces y les voy a leer las Escrituras del 1 al 9. Y dice así la Escritura: después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Wow, las mujeres decimos: wow, bendito sea Dios. Como una mujer, ¿verdad?, puede decir: la gloria será para una mujer en esta guerra, que era algo atípico en aquel momento. En aquel momento patriarcal era el hombre el que tenía la autoridad, era el hombre quien dirigía, quien gobernaba, era el hombre quien era juez, no era la mujer. Esto fue una situación bien importante y que Dios hoy utiliza esta historia para hablarnos a nosotros, las mujeres. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel? Estaba sucediendo una guerra. Había una situación de peligro, una situación de temor, de angustia, de aflicción. Había guerra en ese momento y el pueblo estaba sufriendo. Ahora, ¿cuántas guerras nosotros no estamos viviendo en nuestras propias vidas, en nuestros hogares, con nuestra familia, en el mundo, en las diferentes naciones? Estamos nosotros viviendo en guerra. Y aquí nos está hablando de una mujer que fue equipada, que fue llamada por Dios para que esta mujer pudiera levantarse y esta mujer fuera utilizada por Dios como un instrumento útil en sus manos para ayudar y colaborar
con Dios y con Barak y con el ejército de Israel para poder hacer frente a una guerra que los estaba aniquilando, que los estaba oprimiendo, que les estaba haciendo derramar lágrimas. Y Dios usa a Débora precisamente como ese instrumento de Dios. Y ella dice acá en la palabra, dice Jueces 4:5, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que no solamente era mujer, no solamente era jueza, no solamente estaba en el gobierno, sino dice que era una mujer que también tenía el don de profecía. Era profetisa, era una sierva de Dios. Era una mujer que había sido llamada y tocada por Dios. Nosotros podemos mirar que nuestra historia puede reflejar 20 años, 10 años, 5 años, 1 año viviendo una guerra, una enfermedad, una situación difícil. El pueblo de Israel estaba viviendo 20 años de opresión por Sísara, el general de este ejército enemigo. Pero este enemigo era muy grande. Este enemigo tenía 900 carros errados. El pueblo de Israel ni siquiera tenía ejército. Ellos no tenían un ejército organizado. Ellos peleaban, pero no tenían ejército. Ellos eran unos hombres guerreros y valientes. Y en estas circunstancias, viendo un enemigo poderoso, viendo un enemigo que tenía mucha fuerza, que tenía carros, y un enemigo que tenía todo para ganarle al pueblo de Israel. Muchas de nuestras luchas las miramos de la misma manera. Hay situaciones en nuestras vidas que miramos al enemigo tan poderoso y tan difícil de vencer. Y muchas veces nosotros miramos nuestras circunstancias y no miramos el poder de Dios. Y cuando miramos las circunstancias, nosotros podemos mirar que nuestro corazón se llena de temor y de angustia. Porque lo que estamos viendo es la fuerza destructora del enemigo que amenaza con destruir nuestras vidas y con destruir a nuestra familia. Débora, en una situación como esta mujer se levantó. Y esta mujer fue tocada por el Señor. Nosotros podemos mirar la situación de Débora. Débora no solamente era una mujer que ejercía un ministerio, era una mujer que también estaba casada, lapidot. Y esto es bien interesante porque aquí nos muestra la Escritura cómo un matrimonio, ¿no? el liderazgo de la mujer puede sobresalir, pero existía un varón que la respaldaba, un varón que la apoyaba, un varón que caminaba con ella. Y bendito sea esos lapidot que apoyan el ministerio de la mujer. Esos lapidot que apoyan que la mujer puede ejercer un llamado, un servicio en las manos del Señor. Y que esta mujer sea utilizada por Dios para poder enfrentar situaciones difíciles y también poder contribuir al hogar y sacar adelante toda una familia. Estamos mirando nosotros este ejemplo de Débora. Y nosotros podemos mirar en Débora, una mujer que se sentaba, ¿no?, allí bajo la palmera a juzgar al pueblo de Israel, a aconsejarlo. Y era una mujer, y esto me da a entender que Débora no era cualquier persona. Esto me da a entender que Débora era realmente una mujer de Dios. Débora era una mujer de fe, era una mujer de oración. Era una mujer de ayuno, era una mujer que leía la palabra del Señor, era una mujer de adoración, era una mujer que mantenía una relación cercana y llena de amor con Dios, como son cada una de ustedes. Estamos viendo a una Débora que amaba a Dios y que su vida entera estaba dedicada al Señor. Cuando nosotros podemos mirar el liderazgo exitoso de un hombre o una mujer de Dios, lo que estamos viendo allí es un corazón que ama al Señor y un corazón que obedece y un corazón que depende del Señor. Y es lo que podemos nosotros mirar. Débora fue escogida por Dios para ayudar a librar una batalla y para que un pueblo y muchas familias fuesen libres.
Ahora, ¿cómo estás tú? Tú eres esa Débora. Aquí hay muchas mujeres, esposas, madres, hijas que están aquí y que están viviendo diferentes batallas en sus vidas y en sus hogares. Tienen batalla con sus hijos, tienen batalla con sus esposos. Un enemigo se ha levantado a amenazar, a destruir su vida y su familia. Y cuando nosotros estamos viviendo guerras, estamos siendo perseguidos, estamos viviendo momentos de pruebas, momentos de desierto, enfermedades, crisis, situaciones con los hijos, estamos nosotros frente a una batalla, frente a una pelea. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a esa pelea? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros frente a esas situaciones que estamos viviendo? Y lo que hizo Débora y el llamado que Dios nos hace a cada una de nosotras es que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos, y levantarnos no es quedarnos postrados mientras el enemigo viene a amenazarnos para destruirnos, sino que nosotros nos levantamos a orar, nos levantamos a interceder, nos levantamos a buscar ayuda, nos levantamos a ayunar, nos levantamos a depender de Dios, nos levantamos a leer la palabra, nos levantamos a adorarle al Señor, nos levantamos porque tenemos fe de que Dios va a hacer algo en medio de nuestra adversidad. Y eso fue lo que ella hizo, Débora. Débora empezó a interceder, a leer y buscar la palabra, a buscar la dirección de Dios y a actuar en fe. Cuando ella se levanta, ella busca a Dios. Y cuando uno busca al Señor, Dios se te revela en el corazón. Dios se te revela en ese lugar secreto. Dios se te revela en medio de la alabanza y la adoración. Y es allí donde Dios te trae ideas, te trae pensamientos, la forma de vencer al enemigo, la forma de actuar, lo que vas a hacer. Dios te habla por medio de su palabra, por medio de una predicación. Dios te dice qué es el paso que tienes que dar adelante. Y eso fue lo que hizo Débora. Débora, estando allí en ese lugar, ella recibió esa palabra de Dios para dársela a Barak. Y allí cuando ella le dice, mándenme a llamar a Barak, porque hay una palabra de Dios para él. Y lo más lindo de todo esto es que ya Dios a Barak le había dado la palabra anticipadamente, porque cuando ella se encuentra con Barak, ella le dice y le recuerda, no te ha dicho Dios que tienes que ir a pelear en contra de este enemigo de Sísara. No te ha dicho Dios, no te ha hablado Dios. Y ante esta situación, Barak reconoce que es Dios quien le está hablando y le dice, sí, Dios me ha enviado, pero yo necesito que tú vayas conmigo. ¿A dónde? A un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el Monte Tabor. Y el Monte Tabor es un lugar donde el hombre y Dios se encuentran. El Monte Tabor en hebreo significa ombligo. El punto central es un lugar sagrado, es un lugar de intercesión, es un lugar donde la presencia de Dios es visible. Es un monte que se eleva abruptamente en la llanura y no era un lugar de escondite, era un lugar de posicionamiento en altura. Y esto me recuerda a Moisés. Josué y el pueblo de Israel estaban peleando contra el enemigo. Y Moisés se colocó allí en un collado, en una colina, en un monte. ¿Para qué? Para orar y para interceder. Él tenía las manos levantadas y ahí estaban Ur y Aarón de un lado y del otro, ayudándole a levantar las manos porque había una guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios levanta a un pastor, a un líder, a una esposa, a una madre. Dios levanta para que cuando los hijos y la familia estén allí en el campo de batalla, muchas estén orando en ese monte de Tabor que representa la búsqueda de Dios. Y que Dios se manifiesta en medio de la búsqueda, porque dice la palabra de Dios que el que busca a Dios encuentra al Señor. El que toca, dice, se le abrirá. El que llama, dice, vendrá el Señor y acude a usted. Y eso es lo que Dios hace y eso es lo que representa el monte
de Tabor. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, se cree, dicen los comentaristas y los eruditos bíblicos, que el monte de Tabor fue el monte donde ocurrió la transfiguración, acompañado de Pedro, de Juan y de Jacob. Y ese fue en el monte de Tabor donde ellos vieron la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Que es en el monte de Tabor, es en la intimidad, es en la presencia de Dios. Es cuando tú derramas tu corazón delante del Señor. Es allí donde el Señor te muestra su gloria. Y su gloria es signo o es símbolo de victoria. Y ellos estaban allí. Débora representa a esa mujer que sube al monte, que sube al lugar secreto a orar, interceder, y desde allí Dios muestra su gloria. Muchas de nosotras malinterpretamos a Barak y malinterpretamos lo que la Escritura nos está diciendo en cuanto a Barak. Dice la Escritura, muchas veces nos quedamos nada más en el texto bíblico donde dice que la gloria será de una mujer. Pero déjeme decirle que la gloria no fue de una mujer, la gloria fue de Dios. La gloria fue de Él. Él fue el que hizo todo. Barak, ¿qué representa Barak? Barak representa al varón, al sacerdote, al hombre escogido por Dios para ir a enfrentar una batalla, al hombre que iba a liderar un ejército, al hombre que escuchó la voz de Dios y escuchó el mensaje, no, que venía por medio de una persona que Dios utilizó para confirmar lo que Dios ya le había dicho a su corazón. Pero podemos nosotros mirar a un Barak lleno de fe que le dio obediencia y honra a la palabra de Dios. Y Barak no desconfió de lo que Dios iba a hacer. Barak necesitaba tener valentía y fe para poder enfrentar a un enemigo con 900 carros herrados. Y él solamente iba con 10,000 hombres de 2 tribus, la Neftalí y la de Zabulón, que no eran muy guerreros para ese entonces. Él estaba en desventaja. Y por esto es que el Señor hizo algo maravilloso y sorprendente en la vida de Barak. Barak, en este momento de Jueces, fue nominado a los premios Oscar de la fe. Fue nominado a los premios Oscar de la fe. Y por su acción y por su papel valiente en la batalla, es Barak quien es llevado y se lleva el premio de aquellos ganadores de Hebreos capítulo 11. Y a quien menciona es a Barak por su fe. ¿Qué nos muestra esto? De que las cosas muchas veces no se hacen solos. Necesitamos del varón como necesitamos de la mujer. Ambos roles diferentes. Barak hizo un rol, Débora hizo otro rol, pero las dos acciones de ellos llevaron al pueblo de Israel a obtener la batalla, a obtener la victoria. Entonces aquí nos está mostrando que muchas veces, no, tu mujer eres el respaldo espiritual de tu esposo. Eres el respaldo espiritual de tu papá. Eres el respaldo espiritual de un hijo, de tu familia. Mientras otros están en la batalla, Dios te usa a ti para que vayas al monte Tobar y empieces a orar, a interceder. ¿Cuántas de nosotras estamos viviendo situaciones realmente que necesitan la intervención de Dios? Y Dios te está llamando a ti, mujer, para que seas tú la que subas al monte. Y seas tú la que interceda mientras otros están librando la guerra en un quirófano. Mientras otros están librando la guerra con un cáncer. Mientras otros están llorando y están sufriendo. Por eso la palabra de Dios le dice aquí a Débora que ella era mamá, era madre de Israel. Porque no era solamente de los hijos de ella, sino que se convirtió en la madre espiritual de todos aquellos que estaban sufriendo y librando una batalla.
Y Dios quiere que tú seas eso en la iglesia. Que tú seas esa mujer en el hogar. Que seas esa mujer en tu familia. Que seas esa mujer para tu esposo. Que sea esa mujer que cuando se levante, cuando se despierte a medianoche, toque la cabeza de su esposo y empieces a orar por él. Porque Él necesita de tus oraciones. Porque Él necesita de tus rodillas. Porque Él necesita que tú alabes a Dios por medio de tu familia. Él necesita mujeres que se pongan en la brecha a orar e interceder por tu familia, por tu vida, por tus hijos y por todo lo que te rodea. Y esas son las mujeres, Débora, que Dios está buscando en el siglo XXI. Mujeres que no se conforman con escuchar la palabra, sino mujeres que se levantan en acción. Mujeres que toman la palabra para vivirla y hacerla suya. Es lo que Dios está esperando de cada una de nosotras. Y Dios te dice, y Dios te trae un mensaje para ti en esta tarde. Y el mensaje que Dios te está trayendo es: levántate en el lugar donde estás librando una batalla y empieza a interceder, como Débora lo hizo. Débora acompañó, ella fue, pero ella no fue hasta la guerra. Ella no tomó una espada y un caballo. Ella llegó hasta el lugar. Y ahí Barak sabía que había una persona que estaba orando por él y el ejército. Que había una mujer de Dios, que había una mujer de fe, que había una mujer de oración, que estaba allí intercediendo y orando. ¿Cuántos de sus hijos? Man, ora por mí. Mamá, tengo una necesidad, tengo un examen, tengo una prueba, tengo una entrevista, tengo esto. ¿A quién piden ayuda? A la mamá de oración, a la mamá que viene a la iglesia, a la mamá que conoce palabra. Porque tus hijos, tu familia te necesitan, pero necesitan a una mujer de oración. Punto 2, Jael. Sigue la historia. Y la historia nos cuenta a nosotros, nos revela que el esposo de Jael, Heber, tenía buena relación con Jabín, rey de Azor, y él que era enemigo de Israel. Y nosotros podemos mirar por medio de las escrituras de que Barak y los 10,000 hombres, dice que hicieron frente y pelearon, dice, y derrotaron al ejército de Sísara. Lo derrotaron, pero quedó vivo la cabeza del general, quedó vivo Sísara. Muchas veces usted libra batallas y el enemigo, el principal autor del enemigo, queda vivo. Y de nada vale ganar una batalla y dejar al autor de la enemistad, dejarlo vivo. Y Dios era bien enfático de que había que derrotar al enemigo, al principal, por la cabeza. Y Sísara quedó vivo. Y Sísara salió huyendo. ¿Y a dónde huyó? Huyó a la casa de sus amigos. Y a la casa que huyó es a la casa que nos dice la escritura, la casa de Heber. Él era amigo, tenía buena relación con Jabín, que era el rey de Hazor, era el rey enemigo del pueblo de Israel. Y Sísara llegó a ese lugar. Dice, esta es casa conocida, esta es casa de amistad. Y nosotros podemos mirar esta situación, esta relación. En muchos hogares, hay una mujer creyente en Dios, pero hay un varón que no es creyente en el Señor. ¿Sí me hago entender? Hay un varón que no es creyente en el Señor. Hay un varón que hace estrategias con el enemigo. Hay un varón que no camina con el Señor y hace negocios con el enemigo en su ignorancia, sin conocer que esas alianzas con el mundo, que esas alianzas con el enemigo te va a traer destrucción a la familia. Pero aquí nos está enseñando la palabra que Jael, de una u otra manera, Jael conocía al Dios de Israel. Jael conocía su palabra. Jael conocía la intervención divina del Señor.
Jael tenía en su corazón y sabía en su corazón quién era Dios. Y aunque su casa no caminaba 100% con el Señor, había en la casa de Jezreel una mujer que alumbraba, y esa mujer era Jael. Y nosotros podemos ver esta situación en diferentes contextos de la palabra. Vemos a Abigail, que se casó con un Nabal. Y dice la Escritura que el significado de Nabal era un hombre necio. Y era un hombre perverso. Eso era Nabal. Pero había una Abigail que era luz. Una Abigail que caminaba con Dios y que temía al Señor. Este es el mismo caso. Vemos nosotras una Eunice, que era hija de Loida, y que Eunice se casa con un griego. Pero es por la fe de Loida y de Eunice que el hijo fue tocado, no por el hombre griego. Y eso lo miramos nosotros en la palabra del Señor. Ahora miramos a esta Jael. Una Jael que vio llegar al enemigo a su casa. Muchas veces el enemigo viene a tu casa. Llega y entra a tu casa. Y cuando el enemigo entra a tu casa, el propósito del enemigo es destruir tu casa, es destruir tu hogar, es destruir tus hijos, es destruir tu familia. Eso es lo que el enemigo hace cuando entra en un hogar y entra a una casa. Muchas veces el enemigo entra vestido de oveja porque no lo descubrimos fácilmente y le abrimos la puerta de par en par y le damos la bienvenida. Y le decimos que se siente con nosotros a comer. Pero necesitamos tener discernimiento para poder saber y entender cuando ese enemigo borrachín llegó a tu casa para invitarte a tus hijos y socavarlos. Tenemos que mirar y reconocer cuando empieza tu hijo a llegar con una botella alcohólica a tu casa. No es nada, un vinito. Tenemos que reconocer cuando el enemigo está tocando tu casa y quiere saquear lo que hay en tu casa. Esta mujer Jael vio llegar al enemigo a su casa. Y ella sabía muy bien que si ella no actuaba, la próxima en caer ante el pueblo de Israel era ella, su casa, su familia, sus hijos, todos. Como la palabra de Dios nos los enseña en diferentes contextos. Pero esta mujer sabia, y esta mujer le da honor lo que dice la paloma en Mateo 10:16. Sean astutas como la serpiente, pero dóciles como la paloma. Amén. Tenemos que percibir el peligro y tenemos que estar atentas, mujeres de Dios, cuando el peligro toca a tu puerta y llega allí. Y esta mujer en sabiduría dice, wow, muchas de nosotras, ¿cuántas sabemos recetas caseras? Ay, me duele aquí, un tecito. Ay, acá. Y empezamos a dar remedios. Y dice, usa boldo. ¿Saben lo que es el boldo? un té bien amargo para limpiar el hígado, tómeselo. Y empezamos a dar remedios y sabemos de tantos remedios caseros. Y esta mujer, ¿cuántos de nosotros sabemos que la leche calientita adormece? Relaja, calientita la leche. Y llega este hombre cansado, agotado, y dice, leche calientica que te voy a dar para que te quedes dormido. Y le da, y le hizo creer, siéntate, yo te voy a atender. Le dio una cobijita, le dio una manta para que se abrigara. Estás en buenas manos. Y le calentó la leche, le entregó la leche para que se la tomara. Se dio cuenta que se tomó toda la lechecita y empieza a caer en un sueño profundo. Y esta mujer, wow, dice, tenía un martillo, tenía un mazo en su casa. ¿Sabe lo que es el mazo, verdad? Tenía un martillo, tenía un mazo. Y usted no sabe que Jeremías nos habla precisamente de esta escritura, Jeremías 23:29. Y Jeremías asocia la palabra mazo con martillo. Y la palabra martillo la asocia con la palabra de Dios. Eso es lo que significa un mazo. ¿Cuántas de nosotras sabemos que vamos llorando pero con el mazo dando? Amén. Amén. Esas somos las mujeres guerreras. Vamos llorando, sí. Lloramos, tenemos pena, sí, vamos llorando, pero vamos con el mazo dando. Vamos con el mazo corrigiendo. Vamos con el mazo declarando la palabra del Señor.
y vamos allá a la habitación de un hijo que está inconverso y que está desobediente y rebelde, y voy con el mazo a la habitación de mi hijo. Y es con el mazo que yo empiezo a orar. Y es con el mazo donde empiezo a declarar palabra de Dios. Es con el mazo. Pero esta mujer no solamente tenía un mazo, tenía una estaca. Tenía una estaca. Y esta mujer sabía muy bien lo que iba a hacer. Esta mujer iba a derribar la cabeza del enemigo. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 3, verso 15? Que al enemigo toca darle en la cabeza. En la cabeza. El enemigo no se deja herido. El enemigo se derriba. El enemigo se combate. El enemigo toma decisiones así, de una. No contempla las posibilidades, toma decisiones. Decisiones que van a salvar vidas. Decisiones que te van a honrar a ti. Y fue lo que hizo esta Jael. Esta Jael tomó el mazo y tomó la estaca. Y esta mujer le dio muerte al enemigo. ¿Cuántas de ustedes han encontrado cosas que no deben de estar en su casa? Ay, niña, ay, pobrecito, mi hijo, mi hija, ay, con tanto dinero que lo compró. Aquí se lo voy a guardar, esta camisetita, este alcoholito. Ay, sí, esta botellita de cerveza, aquí se la voy a dejar. Pobrecito, mi hijo tiene mucha sed. Con el mazo dando. Con el mazo dando. Sale de mi casa. Porque mi casa es una casa de santidad para Dios. El mazo dando es la disciplina que tienes en casa. El mazo dando es a qué horas tus hijos llegan. El mazo dando es que mis hijos solteros no se entran a la habitación con la novia. Eso es el mazo dando. El mazo dando es los límites que le pongo a mis nietos en mi casa. Es las películas que pueden ver y las que no pueden ver. Es el horario que tengo para que estén ahí en la tablet. Es la supervisión que ejerzo en casa. Esas son las Jael que Dios está buscando en este siglo. Y son las Jaeles de este siglo XXI que están en casa. Las abuelas, las bisabuelas, las madres, los padres. Es con el mazo dando. No es con permisividad. No es con consentimiento. No es con el mazo dando. Por eso les decía, es llorando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque nos duele corregir a nuestros hijos. Nos duele. Nos duele. Pero es necesario, porque la Escritura me enseña que la corrección y la disciplina luego traerá alegría al corazón del Padre. Y endereza el camino de nuestros hijos. Y es lo que Dios quiere, representarnos con nosotros en esta historia. Jael es una mujer que no se conforma con la situación que está viviendo en casa, que no se queja sin hacer nada. Es la mujer que en lugar de quejarse toma acción. Es la mujer avisada que el mal ha llegado a su casa y actúa con sabiduría. La Jael procura el verdadero shalom de Dios en su casa. Y lo procura con ejemplo y con disciplina. Usa palabra de Dios como su arma principal. Yo uso la palabra de Dios como arma principal en mi casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer, lo que debemos de corregir y lo que debemos de evitar. Es la palabra de Dios. En ella se cumplió la palabra de Débora. Cuando Débora le dice a Barak, en mano de una mujer venderá Jehová Sísara. Y fue en manos de Jael que el Señor entregó la cabeza de Sísara. Y detrás venía Barak y todo el ejército. Y entraron allí, pero esta mujer fue más hábil. Fue al encuentro de Barak. Le dijo, aquí te tengo la cabeza del enemigo. Y eso hizo que a esta mujer Jael, en Jueces 5:24, le dijeran, bendita sea entre las mujeres Jael. Benditas sean las mujeres, las abuelas, las bisabuelas. Benditas sean las mujeres que tienen ese mazo y esa estaca dentro de su casa. Bendito sea Jael en el pueblo de Dios. Benditas sean esas mujeres, Jael. Eso es lo que Dios quiere para nosotras. Hay algo que el enemigo ha traído a tu casa y tú lo estás escondiendo. Te estás haciendo la desentendida. Estamos volteando la cara para no ver. No,
A eso no nos ha llamado el Señor. ¿Por qué? ¿Hay alguna batalla que estás esquivando? Entonces Dios te dice, levántate, levántate, usa lo que tienes en tu mano. La palabra de Dios es tu mazo y la estaca es la disciplina, es la corrección, es la autoridad, es la posición que Dios te ha dado. Tu padre, no eres los hijos no eres los hijos, no tienes el papel de hijos, tienes el papel de padre. ¿Sí me hago entender? En un hogar a veces son los hijos quien pareciera que tuviera la autoridad de 14 años. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Mi abuela solamente con una mirada que me daba, me quedaba quieta. ¿Por qué? Porque conocíamos la autoridad y el respeto. Punto 3. Mamá, levántate. Mamá, levántate. La tercera mujer de esta historia no tiene nombre. Y les voy a compartir la palabra de Dios en esta, que representa a esta mujer. Y dice aquí la escritura: cayó encorvado entre sus pies Sísara, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. ¿Dónde se encorvó? Allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Y las más avisadas de sus damas le respondían. Y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La historia nos está presentando una situación y podemos nosotros mirar. Débora, una mujer de Dios con un hogar cristiano, una mujer de oración, una mujer guerrera, una mujer de fe, una mujer que se deja usar por el Señor como instrumento de Dios para no solamente para su familia, sino para la iglesia, para la nación, para la congregación. Y así Dios usa muchas mujeres en diferentes niveles, laboral y en muchas situaciones. Vemos en Jael que tenía un hogar disfuncional y un hogar donde uno era luz, el otro era oscuridad. Y donde la situación se vuelve tensa, difícil, porque uno quiere poner autoridad y el otro desautoriza. Y hay enfrentamientos en el hogar, hay situaciones difíciles. Pero en ese hogar muchas veces se levantan hijos rebeldes. Y aunque no sean hijos rebeldes, se van por caminos equivocados. Y ahora vemos nosotros en la historia a una mujer que no tiene nombre. No tiene nombre, pero Dios quiso dejarla aquí en medio de esta situación y de este contexto. Esta tercera mujer que no tiene título, no tiene ejército, no tiene el nombre de su descendencia, del esposo o de la esposa, no lo tiene esta mujer. Mas sin embargo Dios la incluyó y eso no es un accidente. La madre de Sísara se asoma por la ventana y por entre las celosías y a voces dice: ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no ha venido? ¿Por qué mi hijo no llega a las 12 de la noche? ¿Por qué mi hijo lleva 2 días y aún no llega mi hijo? Ya era para que mi hijo estuviera aquí. Sísara era el enemigo de Israel, era el opresor de Israel. Pero Sísara tenía una madre. Sísara tenía a una madre. Y Sísara tenía una madre que le dolía en las entrañas. Una madre que independientemente donde esté tu hijo hoy, el hijo le duele a la madre. Es la madre que si su hijo no llega a las 3 de la mañana, esa mamá está de pie mirando, asomándose por la ventana. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Con quién está mi hijo?
¿Por qué no llega mi hijo? Y empezamos las madres allí a gemir por los hijos, por ese hijo que no está en casa, por ese hijo que ha tomado un camino diferente, por ese hijo que está en pandilla, por ese hijo que está en droga, por ese hijo alcohólico, por ese hijo rebelde, por ese hijo bueno que se fue a la guerra, por ese hijo bueno que está en Ucrania, que está allá en Irán, por ese hijo que decidió un día cruzar la frontera sin saber qué le iba a pasar, pero la madre está allí llorando, y esta es la mujer que representa el dolor de todas las madres en el mundo entero que sufren por sus hijos. Y estas madres se desgarran en su dolor. Yo recuerdo vívidamente uno de nuestros mejores amigos de la adolescencia y de la juventud. Yo recuerdo ese día. Yo vi a su madre, que era mi vecina. Yo estaba en mi etapa, tenía como unos 18 años. Y yo recuerdo que ella empezó a caminar en la calle de un lado a otro y decía, yo no sé qué tengo. Yo no sé qué me pasa, decía ella, yo no sé, pero me duele en mis entrañas. Tengo un dolor en mis entrañas, pero yo no sé qué pasa, decía, yo no sé. A las 2 horas llegó la noticia que su hijo se lo habían matado. Wow, quedó tan impregnado en mí ese retrato. Wow, como una madre sin saber empieza a sentir, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado en mi corazón cuando mis hijos están pasando por situaciones difíciles. Y empieza a mí a venirme una zozobra, una angustia. Yo recuerdo a las 4 de la mañana, un sábado amanecer, domingo, el Señor me levantó con una angustia en mi corazón. Y me levanté a las 4 de la mañana y dije, Señor, tengo angustia en mi corazón. Y empecé allí a doblar rodillas, Señor, cúbreme a mis hijos, cúbreme a mi madre, a mi hermana, a mi familia, Señor, a nosotros. Yo no sé qué está pasando, Señor, yo no sé qué está pasando. Pero una de mis hijas estaba en peligro a esa hora. Y yo no lo sabía. Estas son las madres que están aquí. Esta madre que está de rodillas, que no sabe, pero su corazón dice, hay algo. Y este es el llamado que Dios nos hace. Mamá, nosotras tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Un lugar. Pero ¿saben por qué? Porque nosotras tuvimos el honor de llevar a nuestros hijos en el vientre. Aquí. Y ellos nos duelen desde las entrañas. Y por eso no hay oración más poderosa que la de una madre orando por sus hijos. De una madre clamando por sus hijos. Y aquí me muestra algo sorprendente en las Escrituras. Dice que ella miraba por la ventana, por las celosías. ¿Y sabe lo que significa las celosías? Algo que yo no puedo ver claramente. Algo que es parcial a mis ojos. Significa no conozco en realidad lo que está pasando. No conozco en realidad lo que está pasando allá afuera. Yo miro por las celosías. Yo miro por las ventanas. Mamá, que estás aquí, yo no sé si tú tienes hijos que están en el mundo, que están caminando vía contraria a la de Cristo, que hoy están perdidos, rebeldes, desobedientes, o que están en una misión especial donde sus vidas están en peligro. Dios te dice que no cierres la ventana, que mantén la ventana abierta, mirando al cielo, mirando al Cristo que murió en la cruz del Calvario para darte a ti la victoria. Porque es Cristo quien escucha tu clamor, quien escucha tu corazón, porque es Cristo quien interviene. Ahora yo entiendo por las Escrituras que hay momentos, aunque yo ore, que nuestros hijos y nuestra familia va a partir con el Señor. Pero es allí donde la gloria de Dios viene para darte consuelo, para sostenerte, para darte vigor. ¿Cuántos de ustedes hoy lloran todavía ese hijo que partió? Que no está aquí.
ese nieto que no está aquí, ese familiar que no está aquí. Pero hoy lo miras, la ventana, la miras con esperanza, porque es Cristo, el dador de la vida, quien te sustenta y quien te sostiene. Porque es Cristo, el dador de la vida, el que murió en la cruz del Calvario, que hoy te ha venido a decir: levántate, levántate, levántate. Levántate, mujer, levántate y adora a Dios, y adora a Dios. Y ahora yo te pido que te levantes, levántate, ponte en tus pies, ponte en tus pies. Débora se levantó cuando Israel estaba dormido espiritualmente en opresión. Y la acción de esta mujer que se levantó y que tenía todo para quebrarse, fue la mujer que Dios utilizó, la predicadora, la mensajera, la profetisa, que Dios usó para mostrar la gloria de Dios. 3 mujeres, Débora, Jael y la madre de Sísara. Y hoy Dios te habla a ti. ¿Eres Débora? Que Dios te está llamando a subir al monte para interceder por tu familia, por tu comunidad, por tu generación. ¿Eres Jael? El enemigo ha entrado a tu casa y necesitas hacer algo. Y te has quedado quieta por mucho tiempo. Dios te llama a actuar con valentía y con sabiduría. O eres la madre que está mirando por la ventana, que llora en silencio, que espera, que no sabes cómo va a terminar la historia. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Y yo te invito a que vengas al frente y vamos a orar por ti. Vamos a orar por esas mujeres, esos corazones, por esas Déboras, esas mujeres que representan Déboras, que representan a Jael, que representan a Sísara, a la madre de Sísara, a la mamá, a la que sufre, a la que no sabe cómo va a terminar la situación. A esa mujer que hoy está aquí por primera vez y quiere recibir y ver el poder de Dios en su vida manifestado. Hoy es día de levantarte. Hoy es día en que nos levantemos como mujeres y nos levantemos como esposa, nos levantemos como madre. Y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos toque, que nos toque, que nos toque. Y cierra tus ojos allí. Y los que están atrás, levanta tus manos para bendecir a todas estas mujeres que han acudido aquí al altar. Y les, Señor, bendito Dios, Padre omnipotente de amor y verdad, Padre de refugio, Padre de gloria, guerrero en batalla, poderoso, invencible. Señor, aquí están sus hijas. Aquí están sus hijas. Aquí están, Señor, esas Débora, esas Jael. Aquí están, Señor, esas mamás, Señor. Esas mamás que están batallando, Señor, que tienen pruebas duras, difíciles, que están cansadas, Señor, están agotadas en su corazón, agotadas físicamente, Señor, y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, te acordarás de mí, Padre? ¿Cuándo me harás justicia? ¿Cuándo veré, Señor, el amanecer? ¿Cuándo veré el sol resplandecer, Señor, sobre mi familia? Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo,